Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Y el día de hoy vamos a hacer pequeños, mínimos, pero no en relación con la duración de este video, sino en relación con los textos que vamos a referir, pero no desde una perspectiva meramente de creación, sino de análisis. Como siempre hemos dicho en Yo Leo, lo importante es saber lo que hay detrás. Nada viene de la nada. Entonces, en muchos videos hemos mencionado las minificciones, pero hay que analizarlas para poderlas valorar. Y para ello tenemos una gran invitada. ¿Por qué es una gran invitada? Primero porque es una gran persona. Es una persona a la que yo admiro y se lo he dicho y se lo volveré a repetir en unos pocos minutos. Es una persona a la que admiro por distintas razones. Ya en su momento lo voy a profundizar. Y, y es una personalidad en el ámbito de la literatura porque cubre los dos frentes. Cubre el frente de la creación, que para eso también vamos a dedicar un video próximamente, pero está la otra faceta, la faceta filológica, la de la investigación, la de la teoría literaria, que esa es la que enriquece y la que no se enriquece a los lectores. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿Quién es la invitada de hoy de Yo Leo? Es Adriana Azucena Rodríguez, de quien les voy a dar una semblanza. La doctora Adriana Azucena Rodríguez estudió lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en literatura hispánica por el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Ha sido profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Chiapas y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en áreas de teoría, historia y creación literarias. Desde un enfoque teórico, ha realizado investigación de diversas áreas de crítica, teoría y análisis de la literatura. Es autora de los libros Coincidencias para una historia de la narrativa mexicana, escrita por mujeres, publicado en el año 2015, y Las teorías literarias y el análisis de textos, publicado en el año 2016. Como narradora, ha publicado varios libros de cuento y minificción, tales como La verdad sobre mis amigos imaginarios, publicado en 2008, De transgresiones y otros viajes, publicado en 2013, Postales, mini hiperficciones, publicado en 2014, La sal de los días, publicado en el año 2017, y El infierno de los amantes, publicado en 2017. También tiene otros títulos más recientes, pero como les decía, eso lo vamos a dedicar en otro video. Hoy vamos a hablar de otro libro que ha publicado la doctora Adriana Azucena. Y me estoy refiriendo a esta maravilla. Maravilla que si ustedes son seguidores de este canal, vieron una premisa. Hay un video que tiene un título similar, es decir, Permanente Fugacidad, ensayos sobre minificción. Este libro, por decirlo así, tuvo una premisa en esa conferencia que también amablemente dio la doctora Azucena en aquel lejano, ahora muy lejano y muy extraño, 2019. Pero bueno, hoy vamos a hablar de las minificciones desde una perspectiva teórica, para que nosotros podamos entenderlas y valorarlas. Ya después hablaremos de su faceta como creadora, entonces no quiero reclamos en los comentarios, va a haber un video, va a haber una charla al respecto. Hoy vamos a verlo desde una perspectiva filológica, desde una perspectiva teórica. Pero bueno, sin más preámbulo, doctora, infinitas gracias por aceptar la invitación de Yo Leo. Al contrario, muchísimas gracias, Leonel, por la invitación, por volver a coincidir. Estoy muy emocionada. Y pues sí, hablemos de minificciones y de cómo se analizan, qué es lo que tenemos que ver con ojo crítico, que podría servir para evitar ahí algunos, ¿no? Algunos desconciertos cuando llegamos a leer esos textos tan pequeñitos que de pronto decimos, ya acabó. ¿Me está tomando en serio el escritor o solo está señalando ocurrencias? Y un Sí, saludo a todos los que nos estén viendo.
No, pues muchísimas, muchísimas gracias. Pues es que es justamente eso. Muchas personas piensan que por ser textos breves no hay una seriedad, no hay un trabajo, y a veces es todo lo contrario. A veces necesitas un trabajo más arduo, más astuto, más inteligente para poder decir mucho en tan poco. Ese es el gran reto tal vez de los grandes escritores. Alguien que ha intentado escribir, no me dejará mentir, nuestra comunidad, si alguna vez han querido escribir un cuento, una novela, incluso un poema, un ensayo, a veces nos gana el verbo, nos gana la labia y estamos hable y hable y hable, y cuando de repente nos enfrentamos a un docente o a un corrector de estilo, comienza a sacar su instinto de Edward manos de tijera y comienza a recortar y decir, es que esto es paja, y esto es paja, es que te vuelves a repetir y te vuelves a repetir, sin importar si es narrativa, si es lírica, si es dramática o si es un texto argumentativo. Eso justamente, quitarnos ese miedo de, de expresarnos y que digamos mucho y que nos veamos muy intelectuales, un creador de minificciones es todo lo contrario. Tiene que buscar decir, llegar, causar la sensación, esa estética tan característica del arte, que es generarnos emociones, la brevedad. Y en una brevedad que muchas veces va más allá del soneto y esas cosas en la lírica, porque a veces hasta contamos las palabras que usa el poeta en un soneto y a veces son mucho, es como que más número de palabras en comparación con una minificción. Y a veces también la minificción nos motiva a usar más la imaginación, como que implica una participación más del lector. Pero eso es desde una perspectiva de un simple lector o un intento de escritor de minificciones. De ahí la importancia de que existan libros como permanente fugacidad, porque otra vez regresamos al mantra de este canal. Nada viene de la nada. Si queremos valorar las minificciones, tenemos que conocer la tradición. Y este libro es una joya, no porque aquí esté su autora ni nada por el estilo, no estoy haciéndole la barba ni nada, sino porque este libro, contrario a lo que había antes, porque hay otros libros también de teoría de minificción, pero a veces nada más se enfocan en un autor, en un tema, en un tópico, en un tipo de personajes, que son los que sí caracterizan, que también están mencionados aquí, que eso es para mí uno de los grandes valores de este libro, como que dice de manera indirecta y a veces de manera muy directa, conozco la tradición, conozco a mis antecesores, conozco y reconozco el trabajo de escritores y creadores que han fortalecido este subgénero o este género, como le queramos decir, pero también conozco a los especialistas, conozco lo que han dicho, lo que han percibido, algunas cosas que no coincido porque es una percepción europea o es una percepción sudamericana, lo conozco, lo cito, lo refiero. Entonces, como que iniciar desde esa perspectiva de plantar la bandera y decir, conozco los mundos de mi corpus, el mundo de la creación, que es mi estudio, mi objeto de estudio, pero también conozco mi estado de la cuestión, qué se ha dicho antes de mí. Entonces, ¿esto a qué me lleva? A la primera pregunta, que es, ¿cómo nace el interés por estudiar minificciones? ¿Nació desde la creación o nació desde el ámbito filológico? ¿Qué fue primero el enamoramiento hacia las minificciones? ¿Desde la creación y después la curiosidad de querer rascar y conocer? ¿O primero nació el amor hacia las minificciones desde una perspectiva filológica de la investigación académica? Uno es al mismo tiempo también profesor, ¿no? Y creador y, por supuesto, investigador, ¿no? Creo que ese, pues sí, amor tal cual, ¿no? O sea, sí, me gusta mucho este género. Encontré muchas cosas que están, están presentadas de una forma muy sintética en la minificción que a lo mejor no eran tan visibles en otros géneros. En sí, eso ocurrió como estudiante, ¿no? Entonces, mi fascinación por este género apareció en la carrera, ¿no? Justamente en, ¿no? Este, estimado colega, en la carrera de letras hispánicas. El asunto de poder escribir textos parecidos a lo que proponían Julio Torri, después Monterroso, Arreola, ¿no? Todos esos autores que en efecto, ¿no? Ya han formado una tradición bastante amplia, José de la Colina, pues ahí creo que es
ese primer encuentro que determinó mucho de lo que yo haría. Luego empiezas a escribir y bueno, ya tienes esos modelos, ¿no? Y eso es maravilloso, tener como para dónde te gustaría encaminarte. Y yo creo que todos los escritores empezamos con textos muy pequeños, ¿no? O sea, es difícil que un escritor empiece construyendo la gran novela de 200, 300 páginas, ¿no? O sea, siempre vamos a ir con nuestro cuadernito de historias y ahí, ¿no? Contando una historia como muy, no, con las pocas herramientas que uno tiene. Entonces, tal cual, eso me ocurrió también como escritora, pero desde la conciencia de que ese tipo de texto breve ya podía funcionar no solo como un apunte o no solo como un ensayo, ¿no? Sino justamente ya como una propuesta estética en la que yo podía mostrar aquellos temas que me estaban interesando, el relato fantástico, por ejemplo, que me ha gustado muchísimo desde siempre, pues la minificción es casi una, ¿no? una condición de partida. También ahí el libro de la imaginación, esa antología de Edmundo Valadez, pues es muy, muy reveladora y dices, desde aquí puedo escribir sin tener que someterme a ese realismo a lo mejor que predominaba en esos años de formación, sobre todo desde lo canónico, que es una licenciatura en hispánicas, ¿no? Entonces, pues por ahí fue. Y por supuesto, como ya después de terminar una carrera y demás, uno también se tiene que dedicar a la investigación. Eso es algo muy, muy bonito de la carrera de letras hispánicas. Te forman para muy pocas cosas, pero una de ellas es para ser un lector muy atento y para producir textos que contribuyan a la comprensión y a la interpretación de la obra literaria. Así que el interés por hacer artículos y ponencias y todo eso, ¿no? Participaciones en congresos, pues también empezó a surgir desde ahí. Y curiosamente, casi al principio de mi formación, ya cuando estaba tratando de escribir, apareció un texto editado por la UAM, el breve manual para reconocer minicuentos de Violeta Rojo, y era un libro ya pues dedicado exclusivamente al género, y ya de ahí recorrer ese camino que te lleva a Lauro Zavala, ¿no? Nuestro teórico nacional de la minificción, y empecé ya a trabajar desde esa perspectiva, ¿no? Incluso uno de los primeros artículos que ya publico más especializados es precisamente sobre Julio Torre, un artículo sobre el héroe en la literatura de este escritor mexicano, ¿no? Entonces sí fue un trabajo entre simultáneo y entre de ir descubriendo y descubriéndome hasta que me pareció que era importante también hacer una síntesis de todo lo que se ha escrito del lado de la investigación sobre este género, y además también empezó a haber más congresos y más reuniones académicas en las que me invitaban a veces también como escritora, pero también como, no, como investigadora, y me gustaba realmente mucho reflexionar sobre este género, ¿no? Y sobre cómo funcionan todos sus recursos, cuestionar algunas cosas que no me convencían tanto. De hecho, yo diría que este libro es justamente todo lo que se ha dicho de la minificción como características, pero cuestionando un poco, ¿no? Entonces siempre en cada artículo digo, pues sí, esta es una característica de la minificción, pero tampoco es obligatoria, ¿no? No tampoco es exclusiva de este género.
y tampoco es obligatoria que esté presente en cada género. Y así más o menos funcionó la construcción de esta obra. Y por supuesto desde mi formación teórica, ¿no? O sea, soy profesora de teoría literaria, me he dedicado a dar clase de teoría literaria y bueno, pues también tenía que llevarlo hacia este género que me gusta muchísimo. Es muy importante escuchar esto último del carácter de teoría literaria, porque ahí es donde nos conocimos, para si Sí, ustedes no están para saberlo, ni yo para de contarlo, hecho. pero la doctora Adriana Azucena Rodríguez fue en la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas mi profesora de teoría literaria. Entonces, todos los análisis y demás, yo soy culpable de mis propias cosas, no es ella tal cual, Ah, bueno. ella es la inspiración en muchas cosas de cómo interpretar los textos, etcétera. Pero este último aspecto creo que es el más importante en este aspecto que voy a mencionar. El primer capítulo del libro habla precisamente de esos aspectos de teoría literaria, que muchas veces no es tomado tan en serio o los especialistas no se atreven a decir esos términos rimbombantes que suenan por la Facultad de Filosofía y Letras o en los congresos. Eso de intertextualidad, mencionar el libro de Genet de palimpsestos, ese libro que para nosotros los que estudiamos letras era como, oh, el gran libro, era la piedra filosofal porque nunca le encontrábamos ese chiste local para filólogos porque algún chistosito se lo robó de la biblioteca central de la UNAM y entonces siempre nos lo pedían, siempre nos lo mencionaban, pero era como el libro de, oh, ¿dónde estará? ¿A quién lo tendrá? ¿A quién se lo habrá robado? Entonces siempre existía ese palimpsestos de Genet y todo eso, quitándonos más allá de esa leyenda filológica del ámbito particular, creo que ese aspecto de la teoría literaria es muy importante, porque muchas veces los teóricos, o mejor dicho, los especialistas, no se atreven a decir esos tecnicismos, como que comienzan a quererlo pensando tal vez en la divulgación o algo, como que caen en, no voy a mencionar estos tecnicismos, y entonces como que usan ciertos eufemismos y no se atreven a citar las teorías, no se atreven a hacer esas cosas y aquí sí lo vemos. Y este libro, desde mi perspectiva, si a mí me preguntaran cómo lo podría sintetizar este libro, yo diría que es una taxonomía de las minificciones, porque es minucioso, así como de, si viéramos el árbol genealógico, todas las partes. O sea, si quieres verlo desde la teoría, aquí está. Y mira, te voy a citar los teóricos y entendamos que es una intertextualidad, porque no solamente se queda como otros especialistas, también está el otro ámbito de los especialistas que es, aquí podemos ver intertextualidad. Gracias. Como les iba diciendo, y no te explican qué es la intertextualidad, quién dijo ese término, no te lo ejemplifican con su mismo objeto de estudio, simplemente lo mencionan como para evidenciar que yo sí tomé la clase, yo sí me supe ese término. Es como muchas veces hoy en la vida actual que hablamos de la palabra deconstruir. Y es que me estoy deconstruyendo y nadie sabe de dónde viene el término de construcción, quién lo generó, en qué ambiente. Y dices, me estoy deconstruyendo y estoy en un proceso de deconstrucción y dices, pues no sé si Foucault, que es el que más no sé si estaría tan de acuerdo contigo que cambiarte la playera por una camisa es un acto de deconstrucción, no sé, pero eso pasa muchas veces en la filología y eso para mí, este libro, en las primeras líneas lo vuelve valioso porque por un lado, si tú no eres especialista, solamente eres fanático, seguidor de las minificciones y quieres conocer este ámbito, conocer nuevos autores, saber ejemplos y demás, te ayuda. O sea, uno que también es docente, muchas veces se le dificulta explicar a los alumnos cierto término y demás, y la doctora Azucena, felizmente, debido a esta experiencia que tiene en la teoría literaria, te sabe desglosar y ejemplificar esos términos sin olvidar su objeto de estudio. Entonces, como que primero te da este guiño teórico, así de no olvidemos que la intertextualidad es esto, ya sea en un pie de página o como introducción, porque son pequeños ensayos, por decirlo así, lo que construye este libro. Entonces comienza desde la introducción metiéndote, como lo dice el nombre del esquema lógico, este primer apartado del esquema lógico, él te introduce al tema y después dice como de pausa. Ya entendiste cuál es mi punto de partida. Ahora no olvidemos que este libro es de minificciones. Entonces, por eso yo lo podría denominar como una taxonomía. Es como estos libros de biología que te explican con nombres en latín muy rimbombantes, que ni te explican, los biólogos muchas veces no te explican por qué tiene ese nombre en latín, qué significa de latín. No sé biología, no les puedo poner un ejemplo de un nombre científico de una planta, y aquí podríamos haber caído en lo mismo, desde, sí, nosotros podemos ver algo que caracteriza a las minificciones es la intertextualidad.
y ya, nada más lo ejemplifican, y uno que tal vez uno tuvo la fortuna de tener esa formación, pues dices, ah, sí, la intertextualidad, perfecto, lo entiendes porque tuviste clases, pero alguien que tal vez se está acercando va a decir, ¿y qué es la intertextualidad? Tienes dos opciones, investigarlo tú mismo o no entenderlo, pero aquí, y eso se lo digo, ahorita que la tengo aquí felizmente, le digo, eso es una aportación monumental. Eso es como, para mí que soy docente y muchas veces uno quiere escribir manuales, libros de texto, como que es un muy buen ejemplo de decir, tienes que pensar que no siempre el que tienes enfrente es especialista. Que alguien tenga interés por un tema no te vuelve especialista. Y eso es lo que muchas veces cometían los errores los anteriores libros como teóricos de las minificciones. Como que hablaba un seguidor, un fanático de las minificciones y como que no le importaba ese rigor. Así como de, pues espérate, o sea, de cómo sabes que hay un mundo teórico que podría aterrizarte lo mejor. Explícales ese mundo teórico y después sí habla desde la perspectiva del lector y de la interpretación, porque ese es el error que cometen muchos teóricos o que cometemos, a mí me puedo incluir yo, comenzar a hacer generalizaciones, como bien decía, así como de, si pasa este personaje siempre no puede romper el canon. Si vas a mencionar a Ulises o vas a mencionar a Odiseo, dependiendo de la persona, siempre tiene que ser así. Dices, no, espérate, tal vez al contrario, el escritor, la escritora quiere romper el canon y entonces vuelve a Odiseo en un cobarde en vez de un héroe. Y ese es el juego y eso tiene un nombre en la teoría. Hay que llamarle las cosas por su nombre. Hoy en día, que estamos en un pleito social de cómo referirnos a las personas, cómo referirnos en el mundo de la filología es lo mismo, tenemos que llamar las cosas, no como de, pues este autor, esta voz, no, tomémonos la molestia de saber las cosas por su nombre. Y desde mi perspectiva, este libro hace eso, le llama las cosas por su nombre, te las explica, te las ejemplifica y después genera un puente en el siguiente tema. O sea, si nosotros vemos el índice del libro, un poco adelantándome, vamos a decir, como primer capítulo, género, nomenclatura y brevedad. En el título estás diciéndote, te voy a explicar lo que hay detrás de una minificción. Estos textos chiquitos tienen todo un universo teórico, tienen nombres, hay que llamarle las cosas por su nombre, desde cómo llamarle al género, si minificción, si microrrelato, si, entonces desde ahí comienza toda esa situación y eso enriquece a las personas, ya sean especialistas o no, porque eso es algo que quiero dejar desde ahorita muy claro, que digan, ah, es un video de especialistas, filólogos hablando de sus cosas. No, es una cosa que tenemos que entender. Todos somos lectores, ya sea lectores de mensajes audiovisuales, entiéndase series, cine, y esas cosas tienen nombre y muchas veces para valorarlas tenemos que entender esa nomenclatura. Lo mismo ocurre, ahorita estamos usando la minificción porque es el tema, la especialidad de la doctora Azucena y el tema de este video. Pero estos consejos, estas observaciones que vamos a ir desarrollando a lo largo del video, te sirven para cualquier cosa en tu vida. ¿Eres fanático de los cómics? Tienes que saber de ciertos términos para poder argumentar, no caer en esa falacia. Esa es la intención de yo leo, no comenzar a decir, me gusta, no me gusta. El chiste es explicar el por qué. Eso es lo que enriquece la lectura, eso es lo que enriquece tu propio ser. Y entonces este libro te sirve desde esa perspectiva, te da la nomenclatura. Después, y ahí es como la bandera que les decía, clavar la bandera y decir, conozco a los teóricos, conozco a los autores. Entonces, como de, aquí está, sé de lo que estoy hablando. No voy a hablar desde una perspectiva impresionista, lo voy a hablar desde una perspectiva teórica en esta primera parte, porque la segunda viene los mínimos personajes. Entonces, ahí va a evidenciar que también es una lectora. Significa que conoce cuáles son los tipos de personajes que caracterizan, pero también con esta doble cara o este tipo de moneda, el sol y la águila, hablando desde una perspectiva mexicana. Eso es importante saber de no anclar de, si aparece una sirena, automáticamente tiene que entonces ser una farsante y tiene que envolvernos en su canto. No, puede ser una sirena buena onda, no como las de la mitología. O viceversa, quieres seguir eso porque quieres mostrar esa tradición. ¿Dónde y cuándo? Los escenarios. Las minificciones también tienen esta situación. Entonces, esos puntos siempre van a ser invaluables. Títulos y subtítulos. Puertas abiertas a un texto abierto. Eso es uno de los grandes tips de las minificciones. Al ser breves, necesita ser un canal abierto para que el lector también participe. No va a ser una receta tal cual. Y eso te lo tienen que decir y te lo explican y ejemplifican, porque es algo que le molesta a mucha gente cuando lee textos. Lo dejo abierto, pues, ay, qué flojera del autor o de la autora. No, en el caso de la minificción es por la brevedad, por las situaciones necesita. Otro, para ya no estar extendiéndome tanto, intertextualidad, esa palabra maravillosa y minificción, es saber que las minificciones juegan con la tradición,
juegan con nuestro inconsciente colectivo. A veces entendemos y valoramos una minificción porque mencionan a un personaje que es conocido por todos, aunque no hayamos leído el libro. Tal vez nosotros nunca hemos leído La Odisea, pero sabemos quién es Odiseo. Nosotros nunca hemos leído, no sé, la misma Odisea y conocemos quién es Polifemo y quién es estos personajes. Lo sabemos, ¿no? El canto de las sirenas. Tal vez nosotros hemos visto La Sirenita, la película de Disney, pero pues ahí no tiene nada que ver con los cantos de las sirenas de la mitología. Entonces, esa situación hace que enriquezca la percepción. Reiteración o economía verbal. La primera duda que tenemos cuando estamos frente a un texto de minificción es, ¿por qué tan breve? ¿Es porque al escritor no le da tiempo para escribir más? ¿O es porque es un recurso y tiene una intencionalidad? Todo tiene una intención. ¿Chiste o minificción? Lo risible. Entonces comenzamos con los temas. Hay minificciones que tienen una seriedad, pero hay otros que nos van a hacer reír. Y eso es algo que también tenemos que saber, que no siempre la literatura tiene que ser sobria y enaltecer. No, también tiene sus momentos graciosos. Y aquí tenemos una variedad de ejemplos. La aparición de lo sobrenatural. Ese video que ustedes pueden ver en este mismo canal hablaba principalmente de este tipo de temas, de lo sobrenatural, de los fantasmas, de lo tétrico, de los espíritus, todo eso, que es algo que también, aunque ustedes no lo crean, uno podría pensar, pues Stephen King se escribe unas novelonas de 1000 páginas porque tiene que generar un ambiente y conocer a los personajes. Pues no, en una minificción también se puede evidenciar y reflejar esos temores, esos miedos, todo eso. No necesitas crear un ambiente estilo Stephen King. También de manera breve lo puedes hacer. Entonces, ese tipo de detalles son los que vemos en este libro. ¿A dónde quiero llegar con esto? Esto no es un comercial, no es un infomercial, sino es a qué quiero llegar, porque esto tiene un origen de una pregunta. ¿Qué tan difícil fue lograr eso? Lograr concatenar teoría, lectura, como la Adriana Azucena teórica, la Adriana Azucena lectora, la Adriana Azucena creadora y la Adriana Azucena redactora, escritora de este libro, con todo respeto, no sé, amén, espero los comentarios si alguien ha leído este libro, y hacerlo de buena manera. O sea, normalmente la frase hecha en la sociedad es, o sea, a nadie le vas a dar gusto. Para mí este libro le da gusto al teórico, al lector, al inexperto y al que quiere conocer. Entonces, ¿cómo lograr eso? Pase el tip. ¿Cómo lograr darle gusto a tanta masa? Y más en nuestra academia, o sea, más en nuestro ámbito de que es muy teórico, entonces está alejado del pueblo, tenemos que acercarnos. Esas situaciones, ay, es muy de barrio, que se olvidó de que estudió la carrera, tiene doctorado y se olvida de los términos. No, usted lo logró de manera excepcional, darle gusto a todo. ¿Cómo lograr eso? Y tomo nota en este instante. ¿Cómo lograr eso? Primero que nada, muchas gracias por el infomercial. No es publicidad, pero casi. No, en serio, muchas gracias por sintetizar tal cual todo el contenido del libro. Esos son justamente los temas. Y pues a mí la teoría literaria sí me parece una herramienta bien importante para todos, ¿no? O sea, todo escritor tiene su propia teoría literaria, en serio. A lo mejor es inconsciente, pero la tiene. Para cada escritor hay un criterio, ¿no? Porque a lo mejor teoría y luego teoría literaria es como una expresión a que puede sonar como demasiado choncha y además es casi imposible, ¿no? Tal cual. O sea, podríamos decir que es un conjunto de criterios, ¿no? Para determinar qué es literatura, cómo funciona la literatura, qué efecto debería de tener o si debería tener un efecto, ¿no? En esto, en ese sentido, el que uno tenga una teoría es en buena medida de decir uno tiene ciertos criterios o conoce una cantidad suficiente de criterios para aplicarle a cada texto lo que, ¿no? Lo que considera que se debería aplicar. De tal forma que ya decir me gustó o no me gustó, ¿no? Que en una especialidad como ya la literatura, pues es perfectamente válido, pero es mucho más importante que uno diga por qué considera que es una obra valiosa, por qué considera que no lo es, ¿no? Y a veces
se nos olvida esa parte y a mí no. Para mí sí es muy, muy importante que alguien pueda expresar cuáles son los criterios desde los que contrastó esa obra que estaba leyendo, ¿no? Para algunos es muy importante la originalidad. Nunca había leído nada como este libro. Para otros es mucho más valioso que se parezca a los anteriores. Qué bien logró Sor Juana la lectura de Góngora, ¿no? Y de todos los tópicos y de todos los motivos, ¿no? Y habrá quienes digan qué original fue Sor Juana, ¿no? Pero sigue siendo un criterio. Entonces, sí es para mí bien importante partir desde ahí, ¿no? Desde el establecimiento de esos criterios a los que llamaríamos, digamos, teoría literaria. Y como para mí es tan importante, me resulta fundamental decirle al escritor, ¿no? Al lector, perdón, desde dónde vamos a partir. Y por eso, como también tengo mi formación de profesora, pues casi nos vamos al principio, ¿no? A ver, ¿qué es literatura? Pues ni modo, hay que empezar poniendo las cartas, ¿no? ¿Cuáles, de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo cuando tengas este libro ahí que habla de la fugacidad y de la permanencia y demás? Por lo tanto, sí empiezo casi desde una definición bien básica, ¿no? Un género. ¿Qué es un género? ¿Quién dice que es un género? Y entonces, pues resulta que un género es un conjunto de textos que responden más o menos a una misma característica, pero ¿quiénes son los que agrupan esos textos? Así que me voy con los escritores, ¿no? Ellos que empezaron a decir, voy a escribir así muy cortito y así se llama lo que yo hago, ¿no? Y me encantó mientras investigaba eso, cómo cada escritor le puso un nombre, ¿no? Las greguerías de Gómez de la Serna, o sea, ve hasta inventar cómo se iban a llamar esos textos tan breves que estaba preparando y además definir, ¿no? Porque obvio si uno oye greguería, pues no significa nada, ¿no? Entonces, hacer la definición, metáfora más humor. eh, luego también un escritor muy reciente, Armando Alanís, siempre le pone un nombre, ¿no? Cortocircuitos. La minificción es un cortocircuito. O incluso le pone alfileres, ¿no? Para señalar eso. Luego también los lectores, cuando empezaron a leer eso, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué dijeron, no? Y entonces, obvio, los lectores empezaron a establecer las relaciones con los textos breves que ya han existido a lo largo de toda la historia de la literatura. Muy probablemente los mitos eran, ¿no? Se leían en formatos muy breves porque pues necesitas contar con un cacho de pared en jeroglíficos cómo fue creado el universo y lo vas a hacer de una manera bastante breve, ¿no? Eh, entonces, el lector fue relacionando esos textos breves que empezaba a leer con otras brevedades que conocía. Todos conocimos, tal vez, ¿no? De tu generación para acá, las agendas donde venía lo que le llamaban un pensamiento o la reflexión del día o etcétera, ¿no? Entonces el lector pues obviamente va a relacionarlo con lo que él conoce y así, ¿no? Entonces explicarle al lector ya de este libro cómo es que funcionan los términos literarios para comprender cómo está funcionando ese texto. Y si hay que irse desde lo muy, muy atrás, de todas maneras ahí va a haber una información bien interesante. Cómo la pensaron los lectores, cómo la pensaron los escritores, cómo pensaron en el género los editores, que, que son actividades distintas, hasta llegar finalmente a la de los teóricos.
Y así, ¿no? A partir de justo estos primeros libros de teoría, donde se empezó a establecer algunas características de la minificción, como el humor, la intertextualidad, el uso de títulos, pues desde ahí me voy con el inicio, ¿no? ¿Qué es un título? ¿Cómo se define un título y cuáles son sus funciones, tanto en la minificción como en los demás textos? ¿Cómo cambia el manejo del título ahora sí ya en una minificción, ¿no? Ya que regresé a lo general, pues ahora sí particularizamos cómo funciona esto aquí en la minificción. Pero ojo, hay muchas minificciones que no tienen título y entonces en Max Out, ¿no? Crímenes ejemplares son como 100 textos y ninguno tiene otro título más que Crímenes ejemplares, que es el general, ¿no? Entonces, es eso, partir de lo general para ya de ahí ir particularizando y luego señalar las excepciones. Esa es, creo, una metodología que se adquiere precisamente como profesor, porque no puedes garantizar que tus oyentes conozcan todos los términos o ya tengan incluso, ¿no? Un conocimiento más o menos amplio. Entonces, sí, esa es como una metodología tal cual que tengo, ¿no? Como que vete mucho más atrás hasta casi el origen y vas a encontrar un montón de información en el camino. Y eso es lo que uno tiene que presentar. Y sí, tal cual. Escribir para el lector que a lo mejor no tenga más que la intención de entrarle a términos raros, aunque no conozca mucho, pero también pensarlo en escritores que a lo mejor sí tengan todo ese bagaje y pues actualizarlos y que ya le sigan a lo mejor por su cuenta, ¿no? Y que sigan avanzando en ese estudio. Y por ahí va. Esto último se ejemplifica de muy buena manera, incluso en el caso particular de este libro, ¿quién lo publica? ¿Quién lo edita? Lo edita una universidad, es decir, en este caso lo edita la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, ahí podríamos entender un poco, que no lo sé, aquí no están los editores, ni el rector, ni nada, yo no tengo relación con esa institución, pero creo que esa es la función de la escuela, de las instituciones académicas, lograr concatenar, lograr empalmar lo teórico, lo académico para los estudiantes y docentes, pero sin olvidar, y en el caso particular de las instituciones públicas, pues voltear a ver que tienes que generar interés. Y entonces, en el ámbito de la filología, ¿qué mejor manera que seguir esta metodología? Por eso yo al principio decía que admiro en gran medida a la doctora Adriana Azucena por dos razones. Por esa metodología que ahora la descubrí, o sea, la tenía en una entidad abstracta y demás, pero nunca lo había logrado aterrizar, verbalizar, como se dice, y por el otro lado, porque logra concatenar esos dos mundos. Yo conozco infinidad de personas, o sea, hace poco hemos tenido charlas donde decían, es que lo teórico a mí me opaca, o sea, me cohíbe para poder escribir, para poder crear. Es como de, ya se ha dicho todo, ¡nie! Bueno, aunque aquí nos dice, pues, hay una cosa llamada intertextualidad, muchachos, no te preocupes, puedes seguir la tradición y puedes entremezclar personajes y seguir tópicos y seguir tropos, y por lo visto aquí, ya ve, cuando hablemos, hagamos esa charla, que estamos ya conveniéndola, de la creación de la doctora, aquí ya en ese momento ya no va a ser la doctora nada más, ya va a ser la creadora también, no la opacó, entonces lograr, eso es un poder mental impresionante, de decir, separar lo teórico, separar estos objetivos, superar esta metodología, y que eso por un lado no te opaque para crear, eso es, para mí eso es admiradísimo, eso es como la razón plus ultra, que es el sueño de todos, es como de casi, cuando sea grande, quiero ser como usted, aquí aplica la perfección, porque desde que era mi profesora es cuando sacó su primer libro de minificciones, que yo me lo gané en una rifa, fui el primero, de los accidentes afortunados y de las situaciones afortunadas de la vida, lo sorteó y yo lo gané. Y entonces era como de wow, porque yo tenía docentes, aquí confesión, no, de aquí no salga, yo tuve profesores en la carrera
que eran escritores. Y ya lo puedo decir ahora con toda confianza, no voy a decir nombres ni nada, pero si revisan mi historial académico lo podrían inferir. No sabían ni papa de lo teórico, hablaban como de, aquella vez que fui a comer con él, le pregunté cómo nació la novela, y así como de, gracias por el chisme, pero eso no me sirve porque pues yo no tengo esos contactos, y entonces yo si quiero ser investigador, quiero ser docente o algo, no me va a servir. O era un impresionismo, ¿no? Así como, no decían cosas términos, es como, el excelente manejo del personaje, es un personaje redondo, y como que era como que muchas generalidades, muy impresionista, y de repente te encuentras a alguien que te daba clase de teoría literaria, y de repente por azares de la vida te toca que en ese mismo año publica sus propias producciones, y lees las producciones y dices, escucho dos voces diferentes que sí saben separarse, yo quiero ser así, porque muchos de los que llegamos a letras hispánicas queríamos ser escritores, ya desde el primer día te cachetean y dicen, aquí no formamos escritores, aquí somos investigadores, académicos, editores. Pero de todos uno, como muy bien lo mencionó nuestro estimado Carlos Zul en una entrevista que ya pueden ver en este canal, que él decía, yo no, yo puedo usar incluso las herramientas de la carrera para mi producción. Después de él ya se dijo, no, yo no puedo con la vida académica. También vamos a ver varias charlas de estos personajes que yo conocí en la carrera y que ahora son escritores, que ellos al contrario, como bien decía la doctora Azucena, usaron la filología como una herramienta para su creación. Y eso para mí es admirable, porque a veces te atemoriza la tradición, tener el conocimiento de la tradición, leer a los grandes escritores, a las grandes escritoras, te impone así como de, ¿yo qué puedo aportar? Y de repente llega esto. Ese es el aspecto de la admiración. Ahora vámonos al aspecto del libro. Aquí vamos a hablar de permanente fugacidad. Este libro logra concatenar de muy buena manera eso, la explicación como docente, la explicación para los teóricos, y como que todo esto todavía tiene la cerecita en el pastel de que el libro esté editado por una universidad, porque significa que, por lo visto, la universidad, porque esta es una colección de libros de ensayos, yo esperaría que esta colección tenga esa intención de saber dirigirse a la vida académica, pero sin olvidarse que los académicos, de una u otra manera, sin importar en qué grado demos, tenemos que incentivar a las nuevas generaciones, si no las universidades no van a tener sentido en un futuro. ¿Cómo vas a llamarle la atención a alguien para que se haga profesional si los mismos profesionales no llaman la atención a lo que se dedican? Porque si lo pones muy elevado, pues siempre vas a estar viendo hacia arriba, y pues en algún momento, como le ocurre a muchos, te opaca y dices, ¿yo para qué voy a estudiar eso? Si está lejos de mis alcances, no lo entiendo. Entonces, y a veces hoy en las generaciones, no sé, tal vez ya me escucho como muy ancianos y decir que es algo muy característico de las nuevas generaciones, o es algo que siempre ha existido en el ser humano. Cuando algo lo ves tan inalcanzable, tienes dos opciones: luchas por alcanzarlo o te alejas. Infelizmente hoy en día muchas veces caemos en el no lo entiendo, y en vez de aceptarlo con humildad de pues no lo entiendo, ¿no? Explícamelo, voy a investigar. Hoy en día que puedes tener mil herramientas en la tecnología, en lo digital, los libros, pues pensando que ya tal vez yo estoy hablando como de libros en físico, no. Hay libros digitales, hay bases de datos. No, muchas veces no lo entendí, es aburrido. Y caen en eso, ¿no? Es aburrido, no lo entiendo, está lejano. Y se cierran, se ponen la camisa de fuerza y no salen de ahí. Y textos como este, que digo, otra vez, no es infomercial, no es marque al 01800. Ya, No, bella. no. Eso ya lo hablaremos dónde lo podemos conseguir y demás, porque ese también es la intención. Ver este libro como también a su vez como una buena metodología. Creo que la palabra que acaba de usar la doctora Adriana Azucena es la palabra clave, una buena metodología. Y esto puede aplicar para cualquier área, tanto de la filología, si de tú tienes un campo de estudio, no olvides ese detallito, aunque sea hasta para hacer una tesis, porque muchas veces los asesores de tesis y demás es de, no olvides a quién le estás hablando, le estás hablando a la vida académica. Sí, pero también uno desde la vida académica también tiene que hacer estas minucias como de qué es literatura, obviedades como de, pues los textos tienen título. ¿Cuál es la función de un título? ¿Cómo denominar a un texto? Estamos hablando de esto caso, en este caso en particular, pero esa metodología la podemos aplicar en cualquier aspecto. Así nosotros lo entendemos. Los tecnicismos es un factor importante porque otra vez, como lo decía hace unos minutos, le da nombre a las cosas. Y muchas veces darle nombre a las cosas las visibiliza más. Así como hablamos de muchas cosas sociales que se tienen que mencionar, señalar para visibilizarse y en consecuencia tomar conciencia,
Lo mismo pasa en la filología. Si no mencionas incluso lo obvio, la gente no va a darse cuenta de lo obvio. Yo me acuerdo muy bien de un maestro que también me marcó la vida en la carrera, que era el doctor Moreno de Alba, que él decía que lo más difícil, nunca olvidaré esa frase, lo más difícil es explicar lo obvio. Y esa frase, cuando yo estaba leyendo este libro, me llegó esa frase así de bombardeo, así, ¡pum! Porque la doctora Adriana Azucena logra explicar, entre comillas, lo obvio. O sea, la literatura, pues ahí existe, pero nunca nos habíamos cuestionado qué es la literatura. Tal vez de ahí el primer video de este canal. Voy a hablarles de literatura, pero voy a hablarles de literatura. ¿Y por qué damos por hecho de que voy a recomendarles libros y voy a hablarles de autores? Primero hablemos de qué es la literatura, qué es lo que hace que un texto sea literario y en consecuencia otros tipos de textos. Porque, por ejemplo, yo podría decirle ahorita a la especialista, en todos los mensajes de WhatsApp, como son cortos, porque me da flojera escribir mensajes largos y es hola, enviar, ¿cómo estás? Enviar. ¿Eso ya son minificciones? Pues no, porque este libro te explica que hay una intencionalidad y demás. No todo lo que sea texto y breve se va a catalogar como minificción. Entonces, hasta esas obviedades de que un texto tenga un título y la razón de ser de un título tiene la razón de ser. Entonces, esas cosas y esa frase, esa máxima que la tuve aquí, la sigo teniendo aquí, tanto en mi carácter como youtuber o creador de contenidos, como docente, incluso como creador propio de textos, etcétera, lo tengo en la mente de a veces lo más difícil de explicar es lo más obvio, lo que siempre lo tenemos y damos por hecho que ya existe. Y entonces este libro, y ahora sabemos que hay una metodología constante, que es un modus vivendi, un modo de interpretar pues el objeto de estudio en este caso es la literatura, pero incluso se puede aplicar a la vida, esa metodología enriquece, es una gran aportación. Entonces, ¿a dónde quiero llegar a esto? Detrás de esa metodología hay una experiencia, hay un ideal, yo quisiera explicar esto, pero en el caso particular de este libro es cómo se logró su estructura, cómo estructurar un libro, porque ya tenemos la metodología, pero eso se puede ver en casi cada capítulo, en un artículo, seguir como un esquema, ¿no? Un esquema lógico de, en la introducción voy a explicar lo más obvio, en el desarrollo voy a poner los ejemplos, y en la conclusión pues voy a decir, opción 1, coincido con la tradición, u opción 2, la tradición tiene la razón en esto, pero como hemos visto en los ejemplos en el desarrollo, como que sigue también ese modelo canónico, académico del esquema lógico que hemos hablado también en este canal, pero cómo estructurar el libro. Eso es algo que a mí me interesa porque eso es algo que también hay que valorar. Tú otra vez a explicar lo obvio, sí, aquí está el libro. Bueno, ya lo escribió, lo pueden comprar en tal lugar, lo editó tal cual, gracias, bonito libro, se lo recomiendo, o no se lo recomiendo, dependiendo de la reseña, y ya, pero ¿cómo, cómo estructurar el libro? Ya explicamos las teorías, la metodología, pero ¿cómo estructurar el libro? En su caso, ¿cómo pudo estructurar Permanente Fugacidad? Bueno, yo tenía muchas ganas de escribir un libro sobre cómo funcionaba, ¿no? Y un libro académico, además porque no es algo muy frecuente entre la crítica y cada vez espero, por lo menos, que haya más tesistas interesados ¿no? En este género. Y además que no nos repitamos, ¿no? Porque también esa es como una tentación de cuando surge un tema que puede ser interesante para más de una persona y como son tan poquitos, pues a lo mejor se van a repetir porque todos van a consultar los mismos libros. Entonces, había una intención de entrada de construir un texto, ¿no? Digamos, teórico, pero también crítico, pero que también reuniera mucho de lo que ya se había estado escribiendo y que diera cuenta de muchísimos escritores, ¿no? Desde 1917 con ensayos y poemas de Torri hasta la publicación digital que salió hace 3 meses, ¿no? O sea, entonces sí había una intención muy clara. Como te mencionaba, participaba en muchos, en eventos académicos de minificción, pues un poco me fui yendo con los temas que más me interesaban. Entonces, por ejemplo, lo de lo sobrenatural
es un tema que a mí realmente me gusta mucho y que en la minificción encontré cosas realmente muy interesantes, ¿no? O sea, por eso también siempre menciono el libro de la imaginación de Edmundo Valadez, porque tenía como toda esa gramática de este género, los fantasmas, las brujas, los sueños, los adivinos, etcétera, junto con un montón de propuestas que no correspondían mucho a los textos tradicionales, incluso de lo fantástico, ¿no? Y estoy pensando en Borges, en Pacheco, no, ¿no? Sino que algo pasaba en esas minificciones que ni siquiera podían considerarse un relato fantástico en términos teóricos, pero que al mismo tiempo actualizaban muchos de los personajes y de los tópicos de la literatura de lo sobrenatural, ¿no? Así que empecé justamente por ahí, ¿no? Buscando ese tema. En otra ocasión salió la convocatoria para un congreso en la FES Acatlán de intertextualidad y literatura, ¿no? Entonces, yo dije, claro, tiene que ser minificción, la minificción tiene que estar presente y entonces empecé justo, seguí también con ese otro texto, ¿no? Y al mismo tiempo, todo el rato estaba como que sacando citas e investigando cómo se definía, ¿no? El género y demás. Entonces, ya cuando tenía muchos materiales y muchos apuntes, otra vez, de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, eh, decidí darle forma ya bien a esa primera parte en la que explico que hay un montón de definiciones que tampoco iba a poder de responder. La minificción es esto y pónganlo ahí ¿no? en mármol o algo, porque esto no va a cambiar. No, siempre va a estar cambiando porque el cambio, porque la relectura es como parte justamente de esto que llamamos literatura, historia de la literatura, definiciones, en fin. Y decidí que después de ese primer texto con la definición general de minificción, iba a analizar los elementos narrativos que tiene este género, ¿no? Por eso es que comienza con, bueno, después del primer texto, personajes, ¿no? O sea, entonces, cómo la minificción tiene que tener personajes forzosamente y si no tiene personajes, algo sucede, ¿no? Y a lo mejor será un aforismo o a lo mejor hay un cuestionamiento al concepto de personaje o, en fin, el ambiente, ¿no? Que es, por supuesto, en todo texto con una trama, teatro, novela, cuento, etcétera, siempre hay un ambiente. Las cosas suceden en un tiempo y en un espacio. Luego, lo del título, ¿no? O sea, que a lo mejor pueden tener títulos. Así que, ya que vi más o menos algunos de los elementos que estaban presentes en todos los textos con trama, una cosa así, los recursos. Es decir, ¿no? La diferencia entre un elemento narrativo y un recurso es que los elementos narrativos están presentes en todos los textos. El recurso es algo que el escritor puede usar o puede no usar según su propia elección y lo que él quiera expresar de su propia obra y de sí mismo como escritor. Por eso es que los siguientes, ¿no? El título está justo entre una y otra porque podrías no tener títulos, pero casi siempre los tienes y a lo mejor indican cosas acerca de la obra y ya de ahí pues los recursos que
que son el de la ironía, ¿no? Los del humor. Entonces, ¿por qué a veces hay humor en las minificciones? Pues porque te favorecen el final, porque son como muestras ingeniosas del desarrollo de la idea del autor, pero ojo, no toda, no toda minificción tiene que ser chistosa, y eso no convierte a los chistes en una minificción, ¿no? Automáticamente. O es perfectamente comprensible que el escritor de minificciones diga, no quiero que tengan humor, ¿no? O sea, yo no intento, no pretendo hacer reír a nadie, es más, quiero mostrarles esa otra parte cruda, cruel, ¿no? Muy negativa, etcétera, ¿no? Pero entonces es un recurso. Uh-huh. La intertextualidad, lo mismo, ¿no? O sea, eh, necesito cortar, entonces no puedo utilizar un personaje que tengo que contar su pasado, tengo que explicar su psicología, tengo que decir cómo va vestido, así que va a ser entonces Ulises, ¿no? Y entonces, como iba dispuesto a perderme, las sirenas no cantaron para mí. Entonces, con esa referencia y con esa historia, ya puedo construir un personaje sin estar explicando, ¿no? Un montón de cosas. Ni siquiera yo no soy Ulises, soy un pobre tipo que yo sí quería que me destruyeran, yo sí quería morir en los brazos de las sirenas. No, o sea, no, o sea, sencillamente un personaje que evidentemente no sea, ¿no? No sea como el modelo anterior. Pero otra vez, es un recurso. Si yo no me quiero arriesgar a que no entiendan mi referencia y por lo tanto a lo mejor no entiendan mi texto, no voy a utilizar ese recurso, ¿no? Voy a entrarle y a lo mejor en vez de que sea Ulises, va a ser él o la mujer, ¿no? Y luego la otra, si voy a robarme las historias de alguien más, como tú siempre has señalado, pues ya es plagio, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde contar en 3 líneas Pedro Páramo? No, ya, claro, la historia funciona, y si me sale el texto en una cuartilla, ya soy el super creador. Es, es, este, Hay que ponerle sus peros, ¿no? a ese recurso. Entonces, en ese sentido también vale la pena cuestionarlo. Todos los géneros, además, la literatura en la actualidad es intertextual. Eso también es un hecho, ¿no? El mismo Drácula de Bram Stoker era muy intertextual, en el sentido de había mucha hibridación, ¿no? Hay diario, hay noticia de periódico, hay ¿no? Relato como tal, hay enciclopedia. Entonces, también fue un artículo que terminaba concluyendo que es que sí, pero no, que sí, pero no tanto, que sí, pero con ciertas, ¿no? Ciertos límites. Y así fue como fue surgiendo. Al mismo tiempo, yo necesitaba como que contrastar, y es otra parte de la metodología, lo que yo estaba descubriendo con cómo vivían otros escritores su proceso creativo, ¿no? Y entonces empecé a organizar eh, entrevistas con escritores que tuvieran también más o menos esa característica, ¿no? De que también se dedicaban a otra cosa, ¿no? Como críticos, como también ponentes en esos congresos a los que iba y demás. Y les planteaba las preguntas más o menos de los temas que yo estaba desarrollando, ¿no? Para ahora sí que pasar de la teoría a la práctica, otro elemento de la metodología, ¿no? Entonces, sí, tal vez eh,
fue coincidencia o no sé si a lo mejor yo condicionaba un poco las respuestas, pero sí llegábamos a la misma conclusión, ¿no? Desde el escritor, tanto desde la escritura como desde la crítica, ¿no? Entonces, eso sería lo que te podría decir, una respuesta bastante extensa, pero... La pregunta también fue bastante extensa. Entonces, quid pro quo. Justamente, qué bueno que menciona esta última parte de la entrevista con los y la charla con los escritores, que aquellos que no tengan el libro, se los digo, esas conversaciones, esas entrevistas están como anexo en este libro. Entonces, justamente es importante entender eso. Es decir, otra vez, nada viene de la nada. Tomar conciencia. Y aquí se puede ejemplificar de que existían también escritores que tenían conciencia de esto. Entonces, esa parte teórica, desde la teórica, la lectora, la creadora, de pronto encuentra una comunidad donde esas ideas, desde la teoría y la lectura, comienzan a fraguarse, comienzan a centrarse en la realidad, como de una idea, porque todos cuando estamos leyendo algo comenzamos a imaginar, igual aquellos que tenemos esta herramienta de la teoría literaria, comenzamos a equilibrar, lo hacemos incluso, quitemos la filología, lo hacemos cuando estamos tal vez viendo una película o una serie, comenzamos a crear nuestra propia historia de va a ocurrir esto, este es el malo, estos dos se van a terminar, bueno, si es una telenovela todos sabemos que los protagonistas se van a terminar casando, Claro. es algo obvio, pero en las películas muchas veces esto va a pasar, esto pasa acá, y nosotros mismos tenemos esa intuición, en el ámbito de la filología esa intuición tiene una herramienta llamada teoría literaria, que nos facilita la tradición, ciertas herramientas, y después, como muy bien mencionaba la doctora, los mismos escritores tienen esa teoría muy en el inconsciente, tal vez no estudiaron la carrera, tal vez estudiaron otra carrera, pero tienen esta intuición producto de la lectura, ver cine, ir al teatro, escuchar canciones y demás, tienen esa misma intuición de ir llevando las historias y es lo que los destaca, ¿no? Porque muchas veces le dan la vuelta de tuerca, vas a lo obvio, porque ellos mismos también son espectadores y dicen, todo mundo va a creer que va a pasar esto, pues boom, te voy a dar una vuelta de tuerca y y sabe que va a sorprender al lector. Y esas visiones, esas aportaciones, las podemos también ver aquí, ya que vamos a hacer el infomercial, lo vamos a hacer bien, porque quieren conocer también percepciones y perspectivas de escritores vivos, aquí lo tienen, gente que sigue produciendo, gente que sigue creando, gente que toma conciencia del más allá de su creación y esta frase de yo solo escribo para expresarme, no, sí, escribes para expresarte, pero también hay una intencionalidad consciente o inconsciente y felizmente en el corpus existen esas entrevistas donde se verbaliza nuevamente este proceso, estas inquietudes que tenían los escritores y las escritoras y que esas inquietudes llevaron al escrito, que es el corpus, y ese corpus llevó a la filología, a la lectora, a la investigadora, que da esto. Entonces, este libro, si otra vez, así esta analogía de la taxonomía, también es un círculo perfecto, porque nace de la teoría que de manera consciente o inconsciente tienen los escritores y termina con los mismos escritores, que también a su vez ellos son los creadores de la teoría. O sea, esa frase del que el que no sabe enseña es una falacia. Sí. Es porque los mismos escritores inventaron la teoría a partir de sus historias, pues ellos también tienen una metodología de cómo contar las historias y no creen que lo inventó Aristóteles, de la retórica y la poética, no, es justamente la creación, ese interés, esa intención de contar mitos y demás. Había una metodología consciente o inconsciente que algunos ya lo teorizan, entonces este libro genera ese círculo, es decir, nace de la teoría, que es el primer capítulo, y termina con los escritores que de una u otra manera son los creadores de la teoría, porque ellos son los que alimentan la literatura, alimentan las perspectivas y alimentan los conceptos que después se transforman en teoría. Entonces, otra palomita a este libro. O sea, no sé si así lo pensó, pero si así lo pensó, esa metodología la tiene que vender, tiene que escribir un libro para decir metodologías, es mejor que la mentalidad de tiburón, se lo he de confesar, porque eso arregla las cosas, incluso si lo aplicáramos en nuestra propia existencia, de tener esta metodología desde lo básico, como cuestionarte de qué me está pasando, y después ver, pues otras personas han pasado por lo mismo y cómo lo resolvieron, las percepciones, las perspectivas, y al final regresas a tu mismo yo, que es la vida, hacer las cosas, entonces esa metodología no solo aplica para la filología, entonces, vaya Exacto. pensando en esa De opción. hecho, de hecho viene también, bueno, formaba parte
la otra práctica, que era el taller de minificción, ¿no? Entonces, justo después de una explicación así muy rápida de esto, les, ¿no? Pongo ejercicios de, escribe una receta para un amarre, ¿no? Escribe el cartel para anunciar un producto que aún no existe, pero que va a servir para, ¿no? Cualquier otra cosa. Entonces, sí, esa era también otro de los resultados de esta investigación, ¿no? O sea, justamente aterrizarlo en, en propuestas de escritura para aspirantes a creadores, ¿no? Para aspirantes, ¿no? Para quienes estuvieran empezando con este género y demás, y sugerirle ideas, ¿no? para precisamente también mostrarles textos de esos otros autores y cómo lo aterrizarían ellos, ¿no? Entonces, precisamente esta conferencia que tuve oportunidad de dar en Bachilleres 9, pues venía mucho con eso, ¿no? Cómo funcionarían los fantasmas con la tecnología actual, ¿no? Y justo en algunos de los textos del libro que produjeron con los ganadores de ese concurso, había muchas, ¿no? Había en práctica muchas de esas propuestas, ¿no? No sé si llegaron por esa ponencia, pero es que sí así funciona a veces, ¿no? O sea, justamente estimula tu imaginación estos recursos, estos elementos y creo que es también un género muy padre porque puedes escribirlo con mucha o poca formación, pero lo puedes escribir y puedes corregirlo como con cierta rapidez. Y no, o sea, sí me parece que también es un género que da mucho para la creación. Y bueno, la investigación también. La investigación también sirve para invitar a otros a escribir. No, no son secretos ahí en un cofre que se tengan que quedar ahí. Son, ¿no? Cosas que salen justamente con esa lectura cuidadosa. Eso es un aspecto importantísimo, que es algo que decíamos hace unos minutos. Quitarnos esta idea de que la filología, la teoría, libros como del que estamos hablando hoy, te alejan a la creación porque que como es una luz así como de, es que tanto es escrito. Al contrario, muchas veces esto sirve como una herramienta para que conozcas, o opción uno, para que sigas una tradición y digas, mira, me gusta este estilo, o viceversa, tú quieras aportar algo. Es lo que hemos hablado de los grandes vanguardistas, los grandes revolucionarios de las artes, es para poder revolucionar algo, primero lo tienes que conocer, porque si no, ¿qué estás revolucionando? Si no sabes contra qué estás luchando, qué quieres cambiar. Aquí aplica exactamente lo mismo, y también eso se olvidó mencionar en la semblanza. La doctora Adriana Azucena también ha sido tallerista. Entonces también estén al pendiente, ahorita le voy a pedir sus redes sociales para que estén al pendiente si en algún momento va a dar talleres y vean que se puede generar. Todos hemos creado historias, todos hemos mentido y la mentira en esencia es crear una historia y comenzar a crear personajes, ambientes, buscar hacer reír, todos estos recursos que mencionan aquí, también nosotros lo podemos ejercer. Entonces, ya sea por entretenimiento o ya sea porque sí tenemos ese afán de ser escritores y como bien decía la doctora, no todos van a escribir la gran novela en su primer texto creado, sino pueden ir de poco en poco y la minificción es una opción. Y ese aspecto de crear de manera consciente o inconsciente es este circuito de la teoría a los escritores y de los escritores con esta bifurcación de los escritores ya publicados o crear escritores para que sigan aportando al corpus y tal vez hay una segunda parte porque hay una nueva perspectiva, hay un nuevo debate a partir de las nuevas creaciones, pero la pregunta que muchas veces es difícil contestar o es difícil referir o que tal vez nunca se hace cuando se publica un libro y más de este carácter. ¿Se quedó algo en el tintero? ¿O este era el esquema y esta es la idea? ¿O sí se quedó algo en el tintero y en el momento de estar viendo así como de cómo quiero que se venda mucho para que haya una segunda edición y pueda haber una edición corregida y aumentada? Porque me gustaría aportar esto
o que no se pudo por el que había un límite de páginas, un presupuesto y se tuvo que cortar un capítulo. ¿Hay esos casos en permanente fugacidad? Por suerte no, no en el sentido de tuve que cortar, ¿no? Sí tuve que pelear un poco por los anexos, eso sí. Incluso, sí, ya lo incluyeron con una letra que uno necesita una lupa un poco, pero bueno, es un anexo. No, en realidad yo lo que, más bien mi proyecto continuaría con un manual ya mucho más práctico y la otra con una como continuación, pero ya de artículos o ensayos sobre temas más relacionados con, por ejemplo, lo social, ¿no? O sea, qué tanto este supuesto humor, entendido como ingenio y qué maravilla y etcétera, a veces también es un humor para herir, para burlarte de ciertos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, lo femenino es justo uno de los, ¿no? Una de las marcas que se han utilizado mucho, supuestamente con humor, pero, pero también tiene sus asegúnes, digamos, ¿no? Eh, el trabajo con autores ya más específicos, ¿no? Y solo centrarme en ese autor. Pero me explico, o sea, esta sí era una intención de ver como otra vez algo general, ¿no? Como que los elementos fundamentales, para ya de ahí irme a cuestiones más relacionadas eh, con lo extratextual, ¿no? Con lo que está fuera del texto, ¿no? El autor como tal, que quiso decir, que sentía, que quería, si es que eso lo llevó a su obra, si tiene, ¿no? Alguna implicación social, ¿no? Que quería decir o que se señaló inconscientemente, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Otro elemento metodológico muy mío es ese, ¿no? O sea, sí partir de lo inmanente, de lo textual, del puro texto en sí mismo, para ya de ahí ver cómo influyen los elementos extratextuales, lo social, lo individual de cada autor, el público lector, ¿no? Sería como, ese sería como otro proyecto que me gustaría llevar a cabo, ¿no? Y que pues hay más o menos hasta donde se pueda estoy tratando de construir de aquí en adelante. Eso es bueno saber, es decir, ya la siguiente pregunta, ¿esto se quedó ahí o sigue Sí, motivando, sigue inspirando? Pues ya vimos, ¿no? Que sí, también es otro factor importante saber, ¿no? Desde la literatura también tiene un mensaje, refleja un mundo, no solamente crea mundos y personajes, sino también los refleja. Entonces puede ser que es tu humor, también hay un trasfondo de sí, estereotipos, o también puede haber crítica, ¿no? A través de un claro. pequeño relato se está criticando un poco lo que había de lo satírico burlesco, por ejemplo, voy a jalar agua a mi Ujú, molino a la sí, especialidad del siglo XVII, pues los textos satírico burlescos, de hablar del buscón y hablar de la buscona, sí había por un lado un estereotipo, señalar de buena o mala manera, de manera justa o injusta, a ciertos personajes que eran las viudas que se quedaban, y pues ellas tenían, por la situación social, que ellas no podían ser cabeza de familia o cabeza de económicamente, entonces tenían que buscar a un nuevo marido, y exactamente. entonces se vejaba eso, pero no se analizaba la situación social, solamente se quejaban de la figura, y entonces era como mencionar de, aquí hay un estereotipo que solo señala el aspecto de la mujer, pero en realidad tendríamos que analizar, y entonces das el contexto, ¿no? O viceversa, a ver una crítica tal cual, o sea, el producto de, estamos hablando del siglo XVII en este caso, pues había una censura, había una inquisición que no te permitía publicar, y entonces tenías que ser muy velado de hacer una crítica por medio del humor y algún personaje, pero en el trasfondo, cuando entiendes el contexto, lo mismo pasa en las minificciones, puede Sí, haber crítica, puede haber estereotipos, y entonces es el humor de este autor, de esta autora o de esta época, por medio de la se valía de estereotipos. Es como cuando analizamos los chistes, el humor, tal exacto. vez dentro de 100 años, cuando estén viendo los videos de los estandoperos de hoy, van a saber cómo era el humor, qué nos daba risa hoy en día.
los Exacto. grandes programas, los grandes comediantes, las grandes estandoperas o los grandes, y van en un análisis sociológico, si es que el mundo no se termina, y puedan analizar a la humanidad de principios del siglo XXI, van a decir, el humor del siglo XXI a principios era así, y nosotros Exacto. podemos hacer lo mismo, es Y sobre minificción. todo contra quién, ¿no? Y otra vez con lo mismo, el cine, o sea, es que en todas las manifestaciones culturales, no, o sea, tratan la realidad y nos revelan muchísimo acerca de cómo están viendo a ciertos aspectos de la sociedad. Y menciono lo de las mujeres porque, bueno, ahí es muy visible. La comedia de hace 20 años ahora nos resulta hasta de mal gusto, ¿no? Precisamente por esa forma de ver ciertas imágenes como las de las mujeres o los indígenas, o, no, etcétera. Entonces, bueno, pues sí es o sea, me interesa mucho también por eso separar, ¿no? Como una expresión literaria también alude y desde dónde alude a esos fenómenos, ¿no? Con los que escribe, con los que hace historias. Perfecto, entonces ya esperaremos con ansias el producto de ese nuevo proyecto y de esa nueva odisea, esas nuevas andanzas, porque implica leer mucho, Sí, lograr otra vez esa metodología, lograr así esta taxonomía de tipos de humor contra o a favor de las mujeres, en contra de los pueblos originarios o no, en contra de, no sé, de los homosexuales, en contra de los afrodescendientes, en contra de los pobres. Se puede generar toda una taxonomía, incluso puede ser una serie de libros solo de claro, mujeres. ¿no? Uh-huh. Entonces, como otra vez se vuelve a ver, hay un universo, ¿no? Entonces, en este caso, pues usted sí sigue en ese universo, o sea, no fue como de, aquí está mi aportación, este es mi punto de partida para que otros lo estudien. Aquí es como También, de, yo también sigo, ¿no? Porque eso también podría ser valioso, que usted hubiera dicho, claro. no, yo ya me involucré en las minificciones, esa es mi aportación de permanente fugacidad es ese punto de partida para los especialistas. Ahora le toca a las futuras generaciones darle seguimiento, y también sería válido, Claro. pero aquí en este caso es de, no, este es mi punto de partida también para mí misma, para yo ya no tener que estar repitiendo muchas veces, ¿no? O sea, como de, véase, permanente fugacidad, y Sí. explico ya de manera detallada esas bases, ¿no? Entonces, eso es muy bueno saberlo. Y bueno, ya estamos, y hable del libro, vámonos a la pregunta obvia, ¿dónde podemos conseguir permanente fugacidad? Por las condiciones actuales, por supuesto, si te fijas, las editoriales universitarias tienen muy poca distribución y eso sí hay que partir, ¿no? De ahí para advertir que no es un tipo de material que se pueda localizar en cualquier librería comercial, ¿no? Ni modo. Sin embargo, la distribuidora de la UAM está presente en casi todas las ferias del libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta del Zócalo, ahí, por ejemplo, sí lo llevaba. En todas las ferias en las que se llegue a acomodar la UAM, seguramente estará en Guadalajara, así que, por ejemplo, estará también este libro, ¿no? Así que, bueno, pues hay que aprovechar, ¿no? El foco que representan las ferias del libro en todo el país. La forma más fácil en este momento es por los catálogos en línea. Entonces, en publicaciones UAM, pues ahí definitivamente ahí está y se puede pedir y además es muy divertido esa plataforma porque uno manda al carrito un libro y le sugieren 40 opciones y uno termina pidiendo más de los que había pensado inicialmente, como sucede en las librerías. Y aunque mi sugerencia más, ¿no? Más concentrada, ¿no? Sería en la página de publicaciones de la UNAM, curiosamente. ¿Por qué razón? Porque en publicaciones UNAM no hay cobro de envío, ¿no? Y además tiene un rango mucho más amplio para pedirlo.
También, aprovechando el infomercial, es curioso que en publicaciones UNAM tienen un montón de libros publicados por su Servi, ¿no? O sea, libros que yo ya ni siquiera sabía que existían, que yo pensaba que ya estaban agotadísimos, pues los tienen en publicaciones UNAM, justamente, la verdad, sobre mis amigos imaginarios, que es de 2008, pues todavía se puede conseguir ahí en publicaciones UNAM, ¿no? Entonces, sí, creo que tiene muchas ventajas la plataforma de la UNAM en cuanto a libros. Ahí yo sugeriría. Perfecto, pues bueno, justamente ya en la pantalla lo vieron la página de la UAM y vieron la página de Libros UNAM, ahí lo pudieron ya ver en la pantalla y pues como bien dice la doctora, aprovechando en el carrito, pues llenen el carrito Sí. con todos los títulos que aparezcan. Y también hay muy buenos descuentos en la UNAM. La verdad es que sí, y más si eres estudiante, uf, tremendo, pero sí, sí, los libros están realmente muy, muy económicos ahí. Esa es la palabra también clave, ¿no? Es decir, aquí, o sea, casi casi de, el buen fin siempre existe en Sí, relación con los libros, entonces no solamente se esperen a las fechas específicas, aquí exactamente, si ustedes tienen la oportunidad o todavía esa situación de ser estudiantes o tienen un conocido que sea estudiantes, pues llévenlo y pues justamente aprovechar y otros títulos, no solamente los de la doctora, bienvenida a cualquier tipo de lectura, pero nuestra invitada está aquí, entonces aprovechen. Yo espero que haya generado esta inquietud, conocer su faceta de investigadora, pero también conocer la otra faceta, la de creadora, que insisto, ya le vamos a dedicar un video, ya vamos a hablar de sus tópicos, sus formas de creación, eso ya lo hablaremos en otro momento, pero entonces en la pantalla ya pudieron ver los dos canales en estos momentos digitales y pues la invitación también a las ferias del libro, ¿no? Porque eso es todo un universo, se pueden encontrar a los escritores, por ejemplo, hace unas cuantas semanas en el Zócalo, pues nos reencontramos precisamente. Esta plática nació en la plancha del Zócalo, de decir, pues tenemos que hablar, ¿no? O sea, la pandemia nos había separado por X o Y circunstancias, nuestros caminos, de aquella plática en el colegio de bachilleres, pues no nos habíamos visto, de vez en cuando un mensaje, y llegó la feria del libro y es autografiado, y las ferias del libro pueden encontrar los autores, en este caso, pues tal vez en una feria del libro pueden encontrar a la misma doctora y decir, yo la conocí por Yo Leo, y foto, exacto, ¿no? libro, comentario, hacer la plática de, no, pues yo descubrí esto, o aportarle Claro. también. Seamos bondadosos con los investigadores. Si Sí, descubrimos por a un favor. escritor, si descubrimos a un tópico, algo, qué mejor de decir, oye, pues descubrí a este autor, descubrí a esta autora, tal vez le Claro. interese. Pues ahora, que ahorita voy a ir justamente a ese punto. Si alguien quiere decirle su percepción, su lectura, o le quiere dar alimento a su corpus, ¿en dónde la podemos encontrar en redes sociales? En las clásicas, Twitter, Instagram y Facebook, estoy igual, ¿no? Adriana Azucena Rodríguez. Entonces ahí nos vemos, ahí nos encontramos. El clásico, de pronto uno no puede detenerse, no sé, solicitudes de amistad y eso, pero mensajitos, todos los que gusten y manden, pero ahí estamos. Entonces en Twitter creo que el nombre de usuario es @adrix guión bajo ART, ¿no? Pero mi nombre es así, Adriana Susana Rodríguez. Y en Instagram también y en Facebook igual, ¿no? Y la verdad es que sí trato de pues, también subir mucho contenido de lo que voy publicando, de lo que se va haciendo. Entonces, sí, con todo gusto, invitadísimos a las redes sociales a que platiquemos y a que ¿no? Sigamos comentando de estas cosas que van sucediendo. Sí, ¿no? De igual manera, pues ya están en las pantallas, aparecieron las redes sociales para que tomen nota, porque pues normalmente nuestra invitada también ha sido muy solicitada últimamente, pues literalmente es un honor que le haya dado un espacio, un tiempo a Yo Leo, porque si ustedes la siguen en redes sociales, van a ver que todo el tiempo está en congresos, está en coloquios, desde como escritora, como investigadora, entonces, si esta plática ya les dejó curiosidad y demás, que escuchar a la doctora hablando de estas perspectivas, hablando con toda seriedad o hablando
con la franqueza de que también tenemos nosotros, los filólogos y demás, hablar de manera un poco ya más cercana a la cotidianidad y ya no tan cercano a los cánones, pero obviamente hay congresos donde hay que guardar las formas y demás, no se puede deschongar siempre. Todas esas facetas, insisto también, las facetas de la propia doctora Azucena, que es como investigadora, como lectora o como creadora, la pueden ver en sus redes sociales, muchas veces nos invita a estas pláticas que siempre van a aportar, insisto, aportarle tanto solo a los lectores, a los que son creadores o a los que tenemos este gusto por la lectura y nos gusta conocer autores nuevos, percepciones nuevas. Entonces, ahí están las redes sociales, las pudieron ver en la pantalla. Y como esta insistencia, si ustedes creen que le pueden aportar algo a la doctora, percepciones, lecturas de sus textos de ficción o de sus textos de investigación, bienvenido sea, ¿no? Como siempre hemos dicho en la comunidad de Yo Leo, mientras sean respetuosos, no comentan esas falacias de no me gustó o me gustó. No, digan por qué, porque eso enriquece al creador, al investigador, a la creadora, a la investigadora. Entonces, por favor, comunidad de Yo Leo, tenemos esa regla y ese convenio siempre, explicarlos por qué. Así como la doctora nos planteó, perdón, así como la doctora nos planteó su metodología, pues ustedes apliquen la misma, tengan ese gesto de aportarle ideas, perspectivas, percepciones, autores, autoras, textos, títulos, hasta, ¿por qué no? Tal vez aquí entre nuestra comunidad de Yo Leo hay escritores de minificciones que tal vez no han tenido todavía la oportunidad de dar el boom, pero ya se han sido publicados y podemos descubrir nuevas percepciones. Entonces, aprovechemos, vayamos generando esta comunidad y que tal vez la comunidad de Yo Leo vaya generando a su vez una comunidad en torno de las minificciones. Pero bueno, antes de despedirnos, doctora, ¿algo más que quiera agregar antes de ello? Pues todo mi agradecimiento y que tengas muchos seguidores. O sea, Yo Leo es un canal que yo disfruto muchísimo, en verdad. Es muy ameno, la paso muy bien. Uno puede estar trabajando ahí en la computadora, escuchando y viendo estas cápsulas. Muchas felicidades. Me ha gustado muchísimo y pues ojalá que muchas personas la vean porque se aprende un montón. Muchísimas gracias, Leo. Me enorgullece un chorro haber participado en tu formación porque creo que eres un profesor súper dedicado y wow, yo ya quiero ir a tus clases, en serio, y eso. Muchas gracias, en serio, a quienes también se puedan dar una vuelta por este video. Pues, infinitas gracias. Pero bueno, ha llegado el triste momento de la despedida. Pero antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, comenten si conocen la obra de creación o la obra teórica de nuestra invitada, qué les pareció, si no la conocen, qué les pareció esta metodología, si coinciden conmigo que esta metodología puede aplicarse en cualquier aspecto de la vida y que la doctora tal vez se tiene que arriesgar a escribir un libro de la existencia humana para dar consejos, aunque no sea terapeuta ni nada, si me secundan en esa idea o no, para que la animemos, o bien aportarle ideas a este canal, a este proyecto que se debe, es por y para ustedes. Y ya que hablábamos de redes sociales, pues también les extiendo la cordial invitación para que estén al pendiente y sigan las distintas redes sociales de Yo Leo. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre.